La lucha contra las organizaciones criminales en México ha entrado en una etapa en la que las autoridades federales buscan golpear no solamente a los grandes jefes, sino también a las estructuras que permiten que los grupos delictivos mantengan presencia territorial. En ese contexto, el nombre de Omar García Harfuch se ha convertido en uno de los protagonistas de la estrategia de seguridad del gobierno mexicano. Sin embargo, es importante hacer una precisión: no existe confirmación pública, a la fecha, de una operación específica encabezada por Harfuch en la que hayan sido capturados exactamente 50 pistoleros de los Chapitos o la Chapiza. Lo que sí está documentado son múltiples operativos contra células vinculadas con esa facción y una estrategia federal que ha conseguido numerosas detenciones en Sinaloa. La cifra de 50 puede entenderse, por tanto, como parte de una narración periodística o de contenido audiovisual basada en la sucesión de golpes contra diferentes células criminales, pero no debe presentarse como un dato oficial si no existe un comunicado que confirme exactamente ese número. Aún así, detrás de esa cifra existe una historia mucho más amplia a la presión de las fuerzas federales sobre las estructuras armadas relacionadas con los Chapitos, una facción del cártel de Sinaloa que ha enfrentado durante los últimos años una fuerte disputa por el control territorial y que ha sido señalada por las autoridades en investigaciones relacionadas con homicidios, tráfico de drogas, armas y otros delitos. El punto central de esta ofensiva no estaría únicamente en detener personas. Para las autoridades, cada captura representa la posibilidad de obtener información sobre una estructura mucho mayor: quién proporciona vehículos, quién consigue armas, quién administra comunicaciones, quién vigila los movimientos de las fuerzas de seguridad, quién distribuye recursos y quién mantiene el contacto con los niveles superiores de una organización criminal. Esa lógica explica por qué los operativos modernos dependen cada vez menos de una simple persecución y cada vez más del trabajo de inteligencia. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro video y comentes qué te pareció para seguirte informando. Durante los últimos años, Sinaloa se ha convertido en uno de los escenarios más complejos para la seguridad mexicana. La disputa interna dentro del cártel de Sinaloa ha provocado enfrentamientos entre facciones, particularmente entre los Chapitos y grupos identificados con la Maguiza. En enero de 2025, García Harfuch afirmó que las autoridades habían logrado detener a casi 50 objetivos prioritarios relacionados con la crisis de violencia en Sinaloa, mientras defendía los resultados de la estrategia federal. Ese antecedente permite comprender por qué una cifra cercana a medio centenar de detenidos puede generar tanto impacto. No necesariamente se trata de un único convoy de 50 hombres capturados simultáneamente, sino del resultado acumulado de diferentes investigaciones, órdenes de aprehensión, cateos y operaciones desarrolladas contra células vinculadas con la estructura criminal. La imagen que suele aparecer en este tipo de operativos es la de vehículos oficiales desplazándose durante las primeras horas del día, mientras agentes de distintas corporaciones toman posiciones alrededor de determinados inmuebles. Pero detrás de esos minutos de acción existe un proceso que puede durar semanas o incluso meses. Las autoridades necesitan identificar objetivos, confirmar información, establecer vínculos entre personas y determinar qué individuos tienen órdenes de captura o son investigados por delitos específicos. En el caso de los Chapitos, las autoridades han documentado la existencia de células con diferentes funciones. Algunas están relacionadas con actividades de violencia, otras con logística, otras con comunicaciones y otras con la distribución de drogas. En febrero de 2026, por ejemplo, García Harfuch informó sobre la captura de Jesús Emir Basoco Peraza, identificado como el Compa Güero o Radio 13, señalado por las autoridades como operador de los Chapitos y presunto responsable de una agresión contra 2 diputados en Culiacán. En ese mismo contexto, fueron detenidos otros integrantes de una célula generadora de violencia en Navolato. Este tipo de detenciones permite entender la estrategia que se encuentra detrás de los grandes despliegues. No siempre se busca al hombre que aparece en la cima de una estructura. Muchas veces se comienza por aquellos individuos que tienen información sobre cómo funciona la organización. Un operador de comunicaciones, por ejemplo, puede conocer los movimientos de otros integrantes. Una persona encargada de vehículos puede revelar rutas y puntos de reunión. Un responsable de pagos
puede conducir a otros miembros de la estructura. Precisamente eso ocurrió con algunas investigaciones relacionadas con la chapiza. En diciembre de 2024, autoridades informaron sobre la detención de 5 presuntos integrantes de esa organización en Sinaloa. Entre ellos se encontraba Horacio Félix Loaiza, hermano de Omar Félix Loaiza, alias El Pelón, señalado como líder de la chapiza. Las autoridades indicaron que Horacio coordinaba pagos de nómina en Culiacán y Sonora y que también estaba relacionado con la comercialización de droga. Ese caso resulta especialmente importante porque demuestra que una organización criminal no funciona únicamente mediante hombres armados en las calles. Existe una estructura económica detrás. Hay personas que reciben dinero, otras que adquieren vehículos, algunas que gestionan comunicaciones y otras que coordinan actividades logísticas. Cuando una investigación logra penetrar esas áreas, el golpe puede ser mucho mayor que la captura de un solo sicario. La detención de El Pelón es otro ejemplo de la presión ejercida contra la chapiza. En noviembre de 2024, García Harfuch confirmó que Omar N., identificado como El Pelón o El Ocho, había sido detenido en Culiacán durante un operativo conjunto en el que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La captura de un jefe regional suele provocar un efecto dominó. Una vez que el líder pierde capacidad de mando, las autoridades pueden seguir la pista de sus colaboradores, operadores financieros, encargados de seguridad y personas que mantenían comunicación directa con el ANE. Esa es precisamente una de las razones por las que una captura importante puede convertirse en el comienzo de una investigación mucho más grande. En lugar de imaginar una operación como una sola batalla, es más preciso entenderla como una cadena. Primero aparece una investigación. Después, se identifican personas. Luego se obtiene información adicional. Posteriormente se solicitan órdenes judiciales cuando corresponde y finalmente se realizan los operativos. Después de las detenciones comienza otra etapa: interrogatorios ministeriales, análisis de teléfonos y documentos, revisión de vehículos, identificación de armas y reconstrucción de las relaciones entre los detenidos. La tecnología también ha cambiado profundamente esta clase de investigaciones. Los grupos criminales han utilizado radios, teléfonos, cámaras, drones y otros sistemas para conocer los movimientos de las autoridades. Pero precisamente esos mecanismos pueden convertirse en fuentes de información para las investigaciones oficiales. En febrero de 2026, por ejemplo, las autoridades señalaron que un operador de los Chapitos, detenido por su presunta participación en el ataque contra diputados, estaba encargado del control de radios, instalación de cámaras para monitorear movimientos de autoridades y adquisición de drones para una célula criminal. Esto demuestra que el enfrentamiento ya no ocurre exclusivamente en las calles. También existe una disputa por la información. Una organización criminal que sabe cuándo se desplazan las fuerzas de seguridad puede anticiparse a un operativo. Una autoridad que logra identificar los sistemas de vigilancia de esa organización puede reducir esa ventaja. Por eso, cuando se habla de un supuesto operativo contra 50 pistoleros, el elemento más importante no necesariamente sería el número de detenidos. Lo verdaderamente significativo sería determinar qué posiciones ocupaban esas personas dentro de la estructura. 50 individuos sin conexión entre sí representarían un resultado importante, pero 50 integrantes relacionados con una misma red podrían permitir a las autoridades reconstruir una parte considerable de su funcionamiento. La dimensión territorial también resulta fundamental. Culiacán y otras zonas de Sinaloa han experimentado episodios de violencia vinculados con la disputa entre facciones del cártel de Sinaloa. En ese escenario, las autoridades federales han buscado aumentar su presencia y desarrollar operaciones de manera coordinada con las Fuerzas Armadas y otras instituciones. La coordinación entre dependencias es uno de los elementos que más se repite en los operativos anunciados por el gobierno mexicano. Defensa, Marina, Guardia Nacional, SPC y FGR pueden participar desde diferentes funciones, dependiendo del objetivo y de las órdenes correspondientes. En el caso de El Pelón, precisamente se informó de una acción conjunta de varias instituciones. La importancia de esa coordinación es evidente. Mientras una institución puede aportar capacidad operativa, otra puede aportar información de inteligencia y otra puede encargarse de integrar la investigación ministerial. Y de esa manera, el objetivo no es solamente detener a una persona, sino lograr que la detención tenga consecuencias legales
y permita continuar con las investigaciones. Una captura también puede generar información sobre otros integrantes. Los investigadores pueden encontrar teléfonos, documentos, vehículos, armas u otros elementos que ayuden a establecer conexiones, pero cada elemento debe ser analizado y presentado ante las autoridades competentes de acuerdo con las reglas del proceso penal. Por eso, la palabra presunto es fundamental en cualquier información relacionada con estos casos. No todas las personas detenidas son necesariamente responsables de todos los delitos que se les atribuyen públicamente. La responsabilidad penal debe determinarse mediante las investigaciones y los procesos correspondientes. Esta precisión es especialmente importante cuando se habla de grupos criminales, porque en muchas ocasiones las primeras versiones de una operación son modificadas conforme avanzan las investigaciones. En este contexto, la figura de Harfuch funciona como símbolo de una estrategia que busca demostrar capacidad de respuesta del Estado. Desde su llegada a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el funcionario ha presentado numerosas detenciones y aseguramientos como parte de una política enfocada en objetivos prioritarios y generadores de violencia. En enero de 2025, Harfuch aseguró que tanto los Chapitos como la Maíza se encontraban debilitados después de varios meses de enfrentamientos. El gobierno federal sostuvo entonces que la estrategia había permitido detener objetivos relevantes y disminuir determinados niveles de violencia. Sin embargo, la realidad es mucho más complicada que cualquier cifra. Detener a integrantes de una organización no significa automáticamente que la organización desaparezca. Los grupos criminales pueden reorganizarse, sustituir mandos y crear nuevas células. Por eso, una ofensiva sostenida requiere continuidad. El verdadero desafío consiste en evitar que una captura simplemente sea reemplazada por otra persona. Si un jefe cae y otro ocupa su lugar inmediatamente, el impacto puede ser limitado. Si, en cambio, la investigación logra afectar las finanzas, las comunicaciones, la logística y la red de apoyo, la organización puede perder capacidad de operación. Por esa razón, el golpe contra las estructuras de la chapiza debe entenderse desde una perspectiva más amplia. No se trata únicamente de cuántos hombres fueron arrestados. La pregunta realmente importante es qué parte de la organización quedó debilitada después de los operativos. La experiencia del Pelón resulta ilustrativa. Después de su captura, las autoridades continuaron investigando a personas vinculadas con su estructura. En diciembre de 2024 se informó la detención de 5 presuntos integrantes de la chapiza, incluyendo a su hermano, señalado como responsable de administrar pagos y participar en actividades de comercialización de drogas. Esto demuestra cómo una operación puede extenderse en el tiempo. La primera captura genera nuevas líneas de investigación. Esas líneas conducen a otros objetivos y posteriormente a nuevas operaciones. La ofensiva también ha tenido relación con investigaciones sobre violencia en Sinaloa. En enero de 2026, las autoridades identificaron a un presunto líder de los Chapitos que operaba en la zona de Concordia. Mientras investigaban el secuestro de trabajadores mineros, posteriormente, 4 personas fueron detenidas y señaladas como integrantes de una célula relacionada con los Chapitos. Estos casos muestran que las células criminales pueden aparecer relacionadas con diferentes delitos y regiones. Por eso, para las autoridades, desarticular una célula implica también conocer su área de influencia y sus conexiones con otros grupos. En una narración como la que plantea una captura de 50 pistoleros, el momento más dramático sería el despliegue final. Vehículos oficiales entrando en diferentes puntos, agentes asegurando perímetros y los sospechosos siendo puestos bajo custodia. Pero la verdadera operación habría comenzado mucho antes, cuando los investigadores comenzaron a reunir información. El elemento sorpresa es importante en cualquier operación de captura. Si los objetivos conocen previamente la presencia de las autoridades, pueden escapar o esconderse. Por eso, las operaciones de inteligencia buscan reducir la posibilidad de filtraciones y ejecutar las órdenes de manera coordinada. Aún así, las autoridades deben enfrentar numerosos riesgos. Los grupos criminales pueden disponer de armas de alto poder, vehículos blindados y sistemas de vigilancia. En diciembre de 2024, por ejemplo, las autoridades reportaron el aseguramiento de armas largas, un fusil Barrett calibre 50, municiones, un arma corta y presuntas dosis de fentanilo durante la captura de 5 presuntos integrantes de la chapiza. Ese tipo de aseguramientos revela el nivel de armamento que puede encontrarse en algunas células. También explica por qué los operativos
requieren personal entrenado y coordinación entre diferentes instituciones. Pero existe otra dimensión que no puede ignorarse a la población civil. Cada operación desarrollada en una zona urbana o rural debe considerar el riesgo para personas que no tienen relación con las organizaciones criminales. El objetivo de cualquier estrategia de seguridad debería ser reducir la violencia y proteger a la población. La disputa entre los Chapitos y la Maíza ha generado precisamente un escenario donde la población queda atrapada entre diferentes intereses criminales. En febrero de 2026, Harfuch explicó que 4 detenidos relacionados con los Chapitos habían señalado que 10 mineros fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico. Ese episodio muestra hasta qué punto la identificación de personas puede convertirse en un elemento crítico dentro de una guerra entre organizaciones. Una confusión puede tener consecuencias devastadoras, especialmente cuando los grupos armados actúan bajo la lógica de considerar enemigo a cualquiera que pueda pertenecer a la organización rival. Por eso, una estrategia de seguridad efectiva necesita inteligencia precisa. No basta con conocer dónde se encuentra un grupo. También es necesario saber quiénes son sus integrantes, qué función desempeñan y qué delitos se les atribuyen. El trabajo de inteligencia también permite seleccionar objetivos prioritarios. En lugar de realizar operativos indiscriminados, las autoridades pueden concentrarse en personas que tengan una función relevante dentro de una estructura. De esa manera, una captura puede producir información que conduzca a otros objetivos. Ese enfoque parece estar presente en diferentes operaciones anunciadas por Harfuch. En algunos casos, se busca a líderes, en otros, a operadores de comunicaciones, en otros, a personas relacionadas con actividades financieras o logísticas. La captura de 50 presuntos pistoleros. Si una cifra de esa magnitud llegara a ser confirmada oficialmente en un operativo específico, representaría un golpe importante en términos de capacidad operativa. Pero su verdadero impacto dependería de quiénes fueran esos detenidos y qué lugar ocupaban dentro de la organización. Si entre ellos se encontraran mandos regionales, responsables de comunicaciones, operadores financieros y coordinadores logísticos, el efecto sería mucho mayor que si se tratara exclusivamente de integrantes de bajo nivel. Por eso, el número puede ser espectacular para un titular, pero no siempre es el indicador más importante. En seguridad, una sola captura puede tener más impacto que decenas de arrestos si se trata de una persona que concentra información estratégica. El caso del operador Radio 13 es un ejemplo de esa lógica. Las autoridades lo señalaron como responsable del control de radios, cámaras y adquisición de drones para una célula. Una persona con ese tipo de funciones puede ser considerada más relevante para la investigación que alguien que simplemente participa como miembro de bajo nivel. Otro elemento importante es el seguimiento posterior a las detenciones. Una operación no termina cuando los sospechosos son trasladados. Comienza entonces una etapa jurídica y de investigación en la que las autoridades deben presentar los elementos correspondientes ante el Ministerio Público y, cuando proceda, ante los jueces. El éxito de una estrategia de seguridad no debería medirse solamente por imágenes de armas aseguradas o vehículos decomisados. También debe evaluarse por la capacidad de llevar los casos ante la justicia y obtener resoluciones conforme al marco legal. En ese sentido, la ofensiva contra la chapiza representa un proceso continuo. Desde la captura de líderes regionales hasta la detención de operadores y células completas, las autoridades han buscado reducir la capacidad de actuación de los Chapitos. La presión sobre esta facción también debe analizarse dentro de la transformación general del cártel de Sinaloa. La detención y extradición de algunos dirigentes, las disputas internas y la aparición de nuevos mandos han generado un escenario cambiante. Cada vacío de poder puede provocar una nueva disputa. Por eso, una captura masiva puede producir dos efectos. Por un lado, puede reducir la capacidad inmediata de un grupo para ejercer violencia. Por otro, puede provocar una reconfiguración interna. Nuevos líderes pueden intentar ocupar los espacios dejados por los detenidos. La estrategia federal enfrenta entonces un desafío permanente y mantener la presión suficiente para evitar que las estructuras se reconstruyan. Harfuch ha defendido precisamente una política basada en operaciones de inteligencia y coordinación institucional. Los resultados anunciados por el gobierno incluyen miles de detenciones y numerosos aseguramientos, aunque cada caso debe analizarse de manera individual. La ofensiva en Sinaloa se ha convertido en uno de los principales escenarios de esta política. El Estado no solamente tiene importancia por su historia relacionada con el cártel de Sinaloa,
sino también por la intensidad de la disputa entre facciones. Cuando las autoridades entran en una zona controlada por una organización criminal, el mensaje no es solamente operativo, también es territorial. Significa que el Estado busca recuperar capacidad de presencia y demostrar que las organizaciones criminales no pueden actuar sin enfrentar una respuesta institucional, pero la recuperación de la seguridad no depende únicamente de capturas. También requiere investigación financiera, prevención, fortalecimiento de las policías locales, atención a las víctimas y presencia permanente de las instituciones. Por eso, si se habla de un supuesto operativo de Harfuch que terminó con 50 pistoleros de la Chapiza detenidos, la historia más importante no estaría en el número, sino en lo que ese número representa aún una estructura criminal sometida a una presión constante. La imagen final de decenas de detenidos bajo custodia puede ser impactante. Sin embargo, detrás de cada detenido existe una investigación, y detrás de cada investigación existe una red de personas, comunicaciones, recursos y actividades que las autoridades intentan reconstruir. Ese es el verdadero campo de batalla. No solamente las calles, sino la información. La detención de un operador puede revelar un teléfono. Ese teléfono puede revelar un contacto. El contacto puede llevar a un segundo operador. El segundo operador puede estar relacionado con un responsable financiero. El responsable financiero puede conducir a otra parte de la estructura. Así, una investigación puede crecer progresivamente hasta convertirse en una ofensiva mucho más amplia. En ese sentido, los golpes contra la Chapiza pueden entenderse como piezas de una estrategia acumulativa. La captura de El Pelón, las detenciones posteriores de integrantes de su estructura y las investigaciones contra otras células forman parte de un proceso mucho más amplio. La pregunta que queda abierta es qué ocurrirá después. Los grupos criminales tienen capacidad de adaptación. Cuando pierden a un jefe, pueden buscar un reemplazo. Cuando pierden vehículos, pueden adquirir otros. Cuando pierden comunicaciones, pueden utilizar sistemas diferentes. Por esa razón, el combate al crimen organizado no puede depender de una sola operación espectacular. Necesita continuidad, inteligencia, coordinación y capacidad institucional. Y precisamente ahí se encuentra el verdadero significado de la ofensiva atribuida a Harfuch. Más allá del impacto mediático de hablar de 50 pistoleros detenidos, el objetivo estratégico sería impedir que las células criminales recuperen rápidamente la capacidad que tenían antes del golpe. Los antecedentes documentados muestran que la presión sobre los chapitos ha sido constante, desde detenciones de líderes y operadores hasta capturas de células relacionadas con hechos violentos. Las autoridades han intentado golpear diferentes niveles de la organización. Por eso, una historia sobre un operativo de gran escala debe entenderse como parte de una guerra mucho más amplia por el control territorial y la reducción de la violencia. Harfuch puede aparecer en el centro de la narrativa porque es el funcionario responsable de la política federal de seguridad, pero las operaciones no dependen de una sola persona. Detrás existen cientos de elementos: analistas, investigadores, militares, marinos, agentes de la Guardia Nacional, fiscales y personal de inteligencia. Cada uno cumple una función diferente. Algunos recopilan información, otros analizan datos, otros ejecutan las órdenes, otros procesan evidencias, otros llevan los casos ante las autoridades judiciales. Esa maquinaria institucional es la que permite transformar una investigación en una operación. Y cuando el operativo termina, comienza otra batalla: demostrar judicialmente la responsabilidad de quienes fueron detenidos y evitar que la estructura criminal vuelva a levantarse. Así, el supuesto golpe contra medio centenar de pistoleros de la Chapiza puede funcionar como símbolo de una ofensiva mucho más grande, no solamente por las personas detenidas, sino por la intención de desmontar las redes que permiten que una organización criminal conserve poder. Lo que está en juego en Sinaloa no es simplemente la captura de algunos hombres armados. Está en juego la capacidad del Estado para recuperar territorios, proteger a la población y evitar que las disputas entre organizaciones criminales continúen produciendo violencia. Los operativos documentados durante los últimos años muestran que las autoridades han logrado penetrar diferentes niveles de las estructuras de los chapitos, pero también muestran que el problema está lejos de resolverse definitivamente. Las detenciones pueden debilitar una organización, pero la eliminación completa de sus capacidades requiere una estrategia prolongada. En consecuencia,
más que hablar de un solo día en el que Harfuch habría capturado a 50 pistoleros. La historia puede entenderse como una sucesión de golpes dirigidos contra diferentes piezas de la chapiza, una ofensiva en la que cada captura abre nuevas investigaciones y cada investigación puede conducir a nuevos objetivos. Esa es la razón por la que el número de detenidos, aunque llamativo, es solamente una parte de la historia. El verdadero resultado se encuentra en la capacidad de las autoridades para convertir esas capturas en información, esa información en nuevas investigaciones y esas investigaciones en acciones que reduzcan la capacidad de los grupos criminales para operar. En un escenario tan complejo como Sinaloa, ninguna captura significa por sí sola el final de una organización, pero cada operación puede contribuir a modificar el equilibrio de poder. La ofensiva contra los Chapitos, por tanto, continúa siendo una historia en desarrollo. Las autoridades han mostrado que pueden localizar y detener a líderes, operadores y células completas, mientras las organizaciones criminales intentan adaptarse a la presión, y mientras esa disputa continúa, la verdadera medida del éxito no estará solamente en cuántos hombres sean arrestados, sino en si las comunidades consiguen recuperar tranquilidad, si disminuyen los homicidios y si las instituciones logran impedir que nuevas generaciones sean incorporadas a las estructuras criminales.